Nuestra suerte aguantó mientras nos deslizábamos a través de la noche sobre las ruinas de Liverpool. Cuando nos acercábamos a la cima de la Torre Tenpenny, pude ver las luces de las hogueras de los campamentos de Redeye debajo, rodeando el edificio en el suelo e iluminando la línea celestia. Habían tomado el exterior de la estación 4 estrellas. Los grifos volaban en patrones alrededor del edificio, pero volaban bajo, buscando objetivos en el suelo. Me di cuenta con un sobresalto de que Redeye no sabía nada del bandido aéreo. Él sabía que teníamos un Pegaso, así que sospecharía que contábamos con un transporte aéreo. Pero tenía que permitir la posibilidad de que viajáramos a pie. Y de haber sido así, de haber caminado directamente de Birmingham a Liverpool, estaríamos llegando a la ciudad aproximadamente hoy. Teníamos tiempo. También un problema. Había una yegua alicornio encaramada en el techo de la Torre Tenpenny. No tenía levantado el escudo, para ser más capaz de detectar Little Pips acechantes. Podía dispararle. El rifle ígneo silenciado sería más que suficiente. Pero en el momento en que cayera, todas las yeguas alicornio de la zona se darían cuenta de que estábamos aquí. Y probablemente Redeye también. El autobús aéreo se tambaleó con fuerza. ¡Au, mierda!, gruñó Calamity cuando comenzamos a perder altura. Las baterías de chispa estaban agotadas. Y nuestro pobre Pegaso estaba demasiado exhausto para soportar el repentino cambio de peso. Casi se desmayó por la tensión. Empezamos a caer en picado. Frenéticamente, me concentré en envolver al bandido aéreo con mi magia. Si podía levantarme a mí misma por el aire, tal vez podía frenar o incluso revertir nuestra caída. Mi cuerno se encendió con fuerza. La tensión me golpeó como un calambre, doblando mis patas, recordándome que no había dormido en más de un día. Todavía estábamos cayendo. Empujé más fuerte, jadeando, mi cuerpo temblaba. Una capa de resplandor brotó de mi cuerno. Comenzaron a saltar chispas de su punta. El resplandor alrededor del bandido aéreo se volvió brillante. Atrajo la atención de uno de los grifos de abajo mientras caíamos en picado hacia su línea de patrulla. La hembra grifo se volvió hacia nosotros, levantó su rifle de francotirador y disparó. Ahora todos sabrían que estábamos aquí. Pero no podía concentrarme en eso. Estaba poniendo todo lo que tenía en tratar de frenar nuestro descenso. Un segundo resplandor envolvió mi cuerno. Rayos de luz salieron disparados. Empezamos a reducir la velocidad. ¡Oh, diablos!, gimió Calamity débilmente, casi desmayándose en el arnés, mientras la yegua alicornio despegaba del techo, lanzándose hacia nosotros mientras levantaba su escudo. Grité, de alguna manera aprovechando la fuerza que no tenía: sé fuerte. Sé inquebrantable. Sé genial. Una tercera capa de brillo brotó de mi cuerno. El bandido aéreo se detuvo abruptamente, flotando en el aire. Luego comenzamos a ascender. Los ojos de la yegua alicornio se agrandaron y detuvo su descenso. Su cuerno incandescente comenzó a crepitar con electricidad mientras se preparaba para lanzarnos un rayo. El grifo disparó de nuevo. Esta vez, la bala golpeó el autobús, abriendo un pequeño agujero en el techo. El grifo comenzó a recargar, pero de repente quedó envuelto en una llama verde. Pirelic ululó alegremente y se lanzó en picado detrás de nosotros. Velvet Remedy arrojó su escudo alrededor del bandido aéreo. El primer rayo de la yegua alicornio lo golpeó y el escudo implosionó, pero evitó que nos alcanzaran. Parte de mi mente se dio cuenta de que el impacto de un golpe destruiría mi concentración y caeríamos hacia la muerte. La yegua alicornio voló hacia arriba, por encima del techo del autobús, manteniendo una distancia entre ella y nosotros mientras su cuerno crujía de nuevo con electricidad. Pirelic aterrizó junto a Velvet Remedy, con aspecto orgulloso. Shenit había hecho añicos otro frasco en el suelo y estaba pisando fuerte sobre el contenido derramado. Cuando el segundo rayo estalló, la cebra agarró mi crin entre sus dientes y me tiró sobre su espalda. El poderoso rayo eléctrico golpeó al bandido aéreo, formando un arco alrededor del casco de metal. Velvet chilló de dolor y cayó al suelo del autobús aéreo. Pirelic graznó y acompañó a Velvet. Shenit y yo permanecimos ilesas, protegidas por su poción aislante. Seguimos ascendiendo lentamente. No había nada más que pudiéramos hacer. La yegua alicornio aterrizó de nuevo en el borde de la azotea. Motas de magia comenzaron a formarse en un anillo a su alrededor, convirtiéndose en cuchillas sobrenaturales. Desde algún lugar en la azotea, un rayo de energía cósmica golpeó a la yegua alicornio, atravesando limpiamente el escudo y golpeando al monstruo directamente. El escudo implosionó y la yegua alicornio se redujo a cenizas luminiscentes del color de la luna. Hice flotar el bandido aéreo hasta la azotea. Omage nos estaba esperando allí, haciendo flotar el arma alienígena a su lado. Tan pronto como me vio, galopó hacia el autobús aéreo y me envolvió en un abrazo. Omage. Pude olerla, sentir su suave pelaje y el calor de su cuerpo. El mío se relajó en su abrazo, y, una vez más, comencé a llorar. Elipsis. Una cebra. Chilló Omage alegremente. Shenit se encogió hacia atrás cuando Omage le ofreció su pezuña. A ella, no le gusta que la toquen, le dije al sexy unicornio gris. Omage bajó la pezuña y asintió. ¿Y tú quién eres?
Preguntó Zenith, lo que llevó a las presentaciones. La inspiración me golpeó. Homage, ¿podrías? Hice una pausa. ¿Podrías preguntarle a DJ-3 si Zenith podría pasar algún tiempo en el ETMK? Homage y Zenith me miraron con curiosidad. Por favor. Le pedí a Homage. Estoy segura de que podría arreglarse, dijo Homage con confianza. Me volví hacia mi amiga Zebra. DJ-3 tiene cámaras en todo el yermo. Quizás alguna de ellas ha visto a tu hija o tu tribu. Los ojos de la Zebra se agrandaron. Vi un rayo de esperanza. Homage sonrió. Sí, ningún problema. Y estoy segura de que puedo conseguir que DJ-3 le permita echar un vistazo a algunas de las imágenes archivadas. Te mostraré cómo hacerlo y luego te dejaré en privado. Se sonrojó un poco. Little Pip y yo estaremos ocupadas, pero no estaremos muy lejos. A Little Pip le gusta el bondaje y las nalgadas, le dijo Velvet a Homage en un susurro conspirador y demasiado fuerte. La miré con los ojos muy abiertos, sonrojándome con vehemencia. Eso no es cierto. Homage arqueó una ceja. ¿Habéis hablado del bondaje y las nalgadas? Preguntó ella inocentemente. No. Quiero decir, sí, pero, oh. Homage fingió comprensión. ¿Así que a Velvet le gusta el bondaje? No, a mí. Pero, oh, mierda. Así que te gusta. Homage estaba sonriendo demasiado. Me di por vencida, agaché la cabeza y acepté mi condenación. Entrecerré mis ojos, susurrando a la yegua carbón. ¿Recuerdas todas esas veces que fantaseé contigo? Eso fue antes de que supiera que eras malvada. No te preocupes, dijo Homage, envolviendo una pata delantera alrededor de mí mientras sonreía, sus ojos brillaban mientras miraba a Velvet. La última vez averigüé que eras multiorgásmica. Esta noche voy a averiguar cuántos orgasmos puedes tener antes de desmayarte. Mordisqueó una de mis orejas. Luego averiguaré si puedo despertarte con uno. Por tanto, tal vez sea necesario el bondaje. Me sentí inundada de excitación y vergüenza. Al mismo tiempo quería dejar que me atara e hiciera lo que quisiera conmigo, y huir y esconderme debajo de una roca para siempre. Me tambaleé, me sentí mareada y casi me caí. Con delicadeza, Homage me condujo hacia la puerta de la azotea. «Guau», dijo Zenith, de pie con los demás mientras nos alejábamos, su voz exótica adquiriendo un toque de melancolía. Con todas vuestras burlas, estaba empezando a sentir lástima por la pequeña. Ahora solo me siento celosa. Sí, acordó Velvet Remedy, sonando un poco aturdida. Yo también. Se volvió hacia Calamity. Sin ofender. ¿Sin ofender? Joder, yo también me siento celoso. Homage rió disimuladamente. Luego se volvió hacia los demás. ¿Venís? Me detuve, al principio pensando que los estaba invitando a mirar. Eso sería, no. Pero Homage tenía planes menos crueles. He hecho arreglos para que el resto tengáis la misma suite que antes. Ya me he ocupado de todo. Velvet Remedy y Calamity se habían despedido, Velvet mencionando algo sobre arrastrar al pobre macho Pegaso al spa. Homage, Zenith y yo nos quedamos solas en la habitación con la enorme fuente de agua con forma de alicornio. Tan agotada físicamente, emocionalmente destripada y dolorosamente cachonda como estaba, no fui capaz de buscar atención para mis necesidades hasta que las de los demás hubieran sido satisfechas. La primera fue la de Zenith, en la estación de transmisión de emergencia. Los ojos de Zenith se abrieron aún más cuando observó las paredes llenas de las pantallas de los monitores. Muchos todavía parpadeaban y emitían imágenes distorsionadas, pero vi que todos estaban funcionando. Esto es asombroso, jadeó la Zebra. ¿Qué es este lugar? Homage se lo dijo, y agregó. Las imágenes que ves son de las torres aguja, como la de Birmingham. Hasta hace poco más de 3 días, la de Birmingham estaba fuera de mi alcance. Redeye está usando esa torre para algo, y me estaba impidiendo obtener una señal. Pero, gracias a Little Pip, ahora DJ-3 también tiene ojos en el corazón del territorio de los esclavistas. Homage le dio a Zenith una sonrisa comprensiva y esperanzada. Por fin podremos empezar a hacer algo realmente bueno. La Zebra asintió. Durante la siguiente hora, Homage instruyó a la Zebra en los controles de la cámara y en el acceso a los archivos. Zenith lo aprendió con dificultad. Mientras tanto, yo casi siempre solo miraba. En la casa de Homage, finalmente me sentía segura. Ya no estaba nerviosa, ya no corría ni peleaba, y mi cuerpo seguía tratando de conciliar el sueño. Sin embargo, me las arreglé para conseguir una promesa de magdalenas de ambas. Dichido pronto recibiría la entrega de magdalenas más grande y de mejor calidad en la historia del yermo. Luego, finalmente, Homage y yo estábamos solas en el vestíbulo, de pie junto a la fuente. ¿Y qué voy a hacer contigo, mi heroína del yermo? Ronroneó Homage. Para empezar, quiero decir. Homage, dije a regañadientes, necesitamos hablar. Oh. Parece serio. Asentí. Poniéndome en cuclillas, comencé a hablar. Comencé con la verdad sobre este Loves y el jefe Grimstar, y me disculpé profusamente por no habérselo dicho antes. La expresión de Homage era preocupada pero indulgente. Luego le hablé de Redeye y de la bomba de fuego Valirio.
Tenemos que evacuar el edificio, dije finalmente. Rápida y sigilosamente. No podemos dejar la torre Tenpenny, dijo Omage, sacudiendo la cabeza. Sé que os tienen rodeados. Pero tal vez con el bandido aéreo, o a través de los túneles. No parece imposible. Omage volvió a negar con la cabeza. No. Tal vez parte de la población. Pero, incluso entonces, no puedo irme de aquí. No podemos permitir que Redeye tome este lugar. Sé que DJ-3 es importante, pero no es tan importante como tu vida. Ella no podía entender eso, por supuesto. Pero ella no había visto Jardines de Ecuestria. Entonces subestima seriamente la necesidad de una voz de verdad y esperanza en este mundo podrido, me dijo Omage. DJ-3 les da a los habitantes del yermo las advertencias y consejos que necesitan para sobrevivir. Pero más que eso, les brinda el consuelo y la esperanza que necesitan para que la supervivencia valga la pena. Aparté la mirada y asentí, sintiéndome avergonzada. Tenía razón. Y aunque diría que DJ-3 es lo más importante que necesitamos preservar y proteger aquí, no es el único tesoro en este edificio. Levanté la mirada con sorpresa. Esto era nuevo. Omage cepilló mi cabello con ternura incluso mientras su propia crin azul caía sobre sus ojos. Little Pip, amor, dijo, esa palabra me atravesó, encendiendo deseos y sueños. La Torre Tenpenny era un centro destacado del Ministerio de Ciencias Arcanas. No es un hotel ni un centro comercial. Aquí hay secretos. ¿Misterios? Pregunté, la parte más curiosa de mi mente animándose con la mera idea. ¿Qué tipo de secretos? Me di cuenta de que Omage estaba debatiéndose si decírmelo o no. Pero solo por un momento. Little Pip, ¿alguna vez te preguntaste cómo pude quedarme aquí como asistente pública de DJ-3, cuando la gente de este lugar lo desprecia tanto? Tuve que admitir que la pregunta nunca se me había ocurrido. Hay una sociedad secreta dentro de la Torre Tenpenny. Ellos son los que, me atrevo a decir, están realmente al mando. Retrocedió y miró a su alrededor. Hay lugares en este edificio que están cerrados al público en general. Los lugares contenían los secretos del ministerio. Todo tipo de investigación y desarrollo mágico. Me miró, apartándose el pelo de los ojos. ¿Conoces ese irritante hechizo de escudo que tienen todas las yeguas alicornio? Fue desarrollado aquí. Me encontré mirando la estatua de bronce oscurecida por la edad. La yegua alicornio en la habitación. ¿Y no has visto lo poderoso que puede llegar a ser ese hechizo si le proporcionas suficiente poder?, me dijo Omage. La única razón por la que los escudos de alicornio pueden perforarse con una gran potencia de fuego es porque no pueden manifestarlo en ningún lugar a su máxima potencia. En realidad, dije, recordando a la yegua alicornio supercargada del cráter Birmingham volando a través del edificio, su escudo destrozando paredes y soportes, creo que sí. Omage me pidió que se lo contara. Una vez que terminé, asintió con la cabeza, visiblemente conmocionada. Creo que tienes razón, admitió. Omage continuó. En las semanas previas al último día, uno de los otros centros del Ministerio de Ciencias Arcanas ingenió algún tipo de subhechizo que usaron para mejorar el hechizo de escudo, continuó. No hacerlo más poderoso, sino permitir que personas especialmente designadas pudieran pasar a través de un escudo como si no estuviera allí. Comenzaron a crear generadores de escudo encantados, colocándolos dentro de habitaciones o secciones de edificios que querían seguros. Con eso, Omage saltó al borde de la fuente y golpeó rítmicamente con su pezuña derecha la estatua del alicornio. Jadeé cuando el cuerno se encendió con magia y el aura brillante de un escudo mágico recorrió las paredes. El Etenka y el Ateneo de Duilip están entre las áreas selladas de la Torre Tenpenny, dijo con una sonrisa. Para la población de abajo, DJ-3 siempre ha sido un extraño ermitaño que vive en una parte del edificio a la que nadie puede llegar, siempre comunicado con el mundo exterior a través de intermediarios. Me quedé boquiabierta. Una vez activado, la única forma de apagar el escudo es desde dentro, y los únicos que pueden entrar son los designados por el subhechizo, dije, volviendo a cerrar lentamente la mandíbula. Omage me lanzó una mirada burlona. El subhechizo se llama Bypass. Willint Sparkle creó ingeniería inversa a partir de un encantamiento de las cebras. Como los Stealthbooks, pensé. Escudos que solo dejan pasar materiales específicos. Maldita sea. Después de todo, iba a tener que matar a la diosa por Redeye. No solo era la única forma de proteger a Omage y los habitantes de la Torre Tenpenny, era la única forma de evitar que mirara demasiado de cerca este lugar. ¿Podríamos trasladar a todos los habitantes del edificio a las áreas protegidas?, pregunté. No por mucho tiempo, respondió Omage. Y no creo que sirva de mucho. Si esa bomba de fuego valirio estalla, destrozará los cimientos y todo lo que no esté protegido. Ni todo el blindaje en Equestria nos salvaría de la muerte. Con tristeza, admitió. Los escudos que se usaron para proteger todo el edificio apenas lo protegieron de la primera bomba. Lo sé, le dije, contando como un giro equivocado en el sótano me había llevado a la habitación llena de generadores. No mencioné al encargado de mantenimiento que había muerto con la metralla cuando el mega hechizo los sobrecargó y todos explotaron.
Me di cuenta de otra cosa. Redeye está investigando una manera de engañar a un bypass, le advertí. Si estos escudos se están utilizando para albergar la investigación más vital de al menos uno de los ministerios, ¿qué secretos está buscando? ¿Acaso ha estado aquí? No había tenido mucho éxito todavía, pero tenía personal trabajando en eso. Omage frunció el ceño. Esto no está bien. Saltó de la fuente. Gracias por la advertencia, Little Pip. Se me acercó. El problema es que ya hay una manera de engañar a un bypass, ¿verdad? Asentí. El bypass recurre a la genética. Y no es tan preciso como pensaba el Ministerio de Ciencias Arcanas. Los familiares cercanos de las personas designadas, o incluso un descendiente directo de ellas, pueden pasar por un bypass. Así es como puedo entrar aquí incluso si los escudos están levantados. Omage volvió a mirar a la yegua alicornio y luego a mí. Los escudos en la Torre Tenpenny fueron configurados para permitir que solo Gwilint Sparkle y los 3 unicornios de mayor rango en el centro del MK de Liverpool pasarán. Resulta que soy descendiente directa de uno de esos unicornios de alto rango, me reveló. Al igual que los que realmente controlan la Torre Tenpenny. Por eso me quieren aquí. Omage agregó con cautela, siempre y cuando no levante demasiadas olas. Wow. Lo admito, te he estado desvelando mucho. Y creo que voy a permitir que el resto de tus amigos entren aquí. No pasará mucho tiempo antes de que pueda poner los recursos especiales de este edificio en tus pezuñas. Omage sonrió dulcemente. Déjame darte el recorrido extendido. Los hechizos de escudo solo habían sido el comienzo. Omage me guió a través de un pasillo oculto y una cámara blindada tras otra, apagando los escudos para mí y restaurándolos a nuestro paso. Entramos en una gran cámara ritual con múltiples esquinas, pintada de un blanco muy brillante. El suelo era un intrincado mosaico de baldosas estilo blanco sobre blanco con patrones exquisitos y arcanos. Había una chimenea con espejos que conducía a un tragaluz, mirando hacia la oscuridad de las nubes. ¿Qué es esto? Esto, reveló Omage, es una cámara de megahechizos. Tropecé. ¿Se puede lanzar megahechizos desde aquí? Omage soltó una risita. Sí y no. Se puede lanzar un megahechizo específico desde aquí. Si tuvieras suficientes unicornios que conocieran el hechizo. Cada cámara de megahechizos está sincronizada con un hechizo específico, aparentemente. Asentí con la cabeza, mi boca repentinamente seca. ¿Cuántas cámaras de megahechizos tiene la Torre Tenpenny? Solo esta, admitió Omage con tristeza. Y es inútil. ¿Inútil? Omage se trasladó a una de las 32 esquinas de la cámara. Caminó hasta una máquina de audio. Encontré esto en el estudio de grabación. Aparentemente, nunca llegó a editarse. Omage puso en marcha la máquina y una música inquietantemente tranquila fluyó, punteada y rasgueada en un arpa de sonido profundo. Cerré los ojos y me encontré balanceándome con la música. Era misteriosa, diferente a todo lo que había escuchado antes. Trato de sacar esto una vez al año para una transmisión nocturna. Me encanta, pero no es en absoluto de DJ-3. Asentí con la cabeza, queriendo que se callara. Estaba disfrutando de la música. Me estaba hablando, tocando los dolores de la última semana, pero sin hacerme daño. La música terminó en una onda de sonido ondulante que lentamente reverberó. Escuché una voz en la grabación, que sonaba como alguien hablando a través del intercomunicador del estudio de grabación. Eso ha sido hermoso, Lida. A continuación, intentemos, pero una discusión de fondo, al principio casi demasiado silenciosa para escuchar, rápidamente se hizo más fuerte. Desde el interior de la cámara de grabación, habló la voz de una yegua que asumí que era Lida. ¿Qué está pasando? Yo no he dicho nada, pero Gwilint Sparkle ha estado los últimos 3 días sin dormir, tratando de prepararse para la inspección de la reina, y ha estado en modo putón supremo todo el día. Sugiero que te mantengas alejada. No te preocupes. No creo que venga aquí. Las voces que discutían fuera del estudio de grabación se hicieron lo suficientemente fuertes y cercanas para distinguir las palabras. Genial, Gwilint. Ahora está llorando en el baño. Bueno, lo siento, pero estos resultados son simplemente inaceptables. No puedo acercarme a la reina y decirle que hemos puesto su nombre en un megahechizo que es inútil. Los ponis en el estudio de grabación se habían quedado completamente en silencio. La discusión estaba justo detrás de la puerta. Gwilint Sparkle y una voz masculina que sonaba vagamente familiar discutían. Hay mejores formas de decirlo que agarrar a un empleado del cuello y ladrarle. Mira, hay miles y miles de cuerpos de personas que están muertas porque tu hechizo es una mierda. Explícanoslo. ¿En qué nos ayuda una rabieta? ¿No lo entiendes, Spike? Las cebras tienen bombas de fuego valirio. Cientos de ellas. Si las lanzan, los misiles llegarán a Equestria desde Cébrica en cuestión de minutos. Y este Celestia 1, o Celestia Prime, o como lo llamemos, ni siquiera se puede lanzar a menos que haga sol. No puedo decirle a la reina que la única defensa que tenemos contra esos misiles puede ser inutilizada por un chubasco. ¿Y si las cebras deciden atacarnos de noche? Silencio. ¿Sabes qué? Olvídalo, Gwilint.
voy a echarme una siesta. Y, francamente, tú también deberías. Siempre estás echando una siesta. Hay trabajo por hacer, lo que sea. Despiértame cuando la Duilid que conozco ya no haya decidido visitarme. Hasta entonces, ni siquiera quiero hablar contigo. Ark. Vale. Elipsis. Aquí, dijo Omage, agitando una pezuña hacia una planta agrícola, descubrimos que el Ministerio de Ciencias Arcanas había perfeccionado hechizos que purificaban el agua, limpiaban la radiación e incluso purgaban la contaminación. Me quedé atónita. Si tan solo ese Dr. Gould enloquecido lo hubiera sabido. ¿A cuántos mató de formas horribles para inventar algo que ya estaba inventado? Desafortunadamente, me informó Omage, los hechizos solo funcionan en una escala extremadamente pequeña. Con mucho esfuerzo, podríamos purgar un árbol, quedando su fruta sana, suculenta y perfecta para el consumo, pero no hay nada que evite que los venenos vuelvan a filtrarse, y el área afectada es tan pequeña que se necesitaría un ejército de unicornios para purificar un campo lo suficiente para cultivar allí un jardín sin que el suelo se eche a perder antes de la cosecha. Al menos permite plantar maravillosas plantas en macetas. Pero, si pudieras lanzarlo por todas partes, a todo el mundo a la vez. Purgarlo todo, me di cuenta de lo que estaba viendo. Estos eran componentes de jardines de Equestria. Diría que estás delirando, pero estoy hablando con mi Little Pip. Era hora de decírselo. Cuando terminé, Omage se derrumbó débilmente. Yo. Me miró como suplicando que le dijera que me lo había inventado todo. La salvación de toda Equestria depende de mí. Asentí. De ti. Y de Disidoro. Y otros 4. Aún no sabemos quién. ¿Este hechizo lo arreglará todo? Una gran parte, asentí. Pero hay cosas que deben hacerse primero. No soy la salvadora del yermo, Omage. Tú lo eres. Tú y ellos. Le dediqué una sonrisa agridulce. Yo solo soy la que despeja el camino. Omage me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se incorporó. Necesito una bebida, Elipsis. Al diablo con mi madre y al diablo con mi vulnerabilidad a las adicciones. Estábamos de regreso en el Ateneo, y Omage se estaba ahogando en sidra de manzana y yo estaba allí a su lado, emborrachada de lo que sea con lo que los ponis se emborrachen. Y entonces, dijo Omage arrastrando las palabras, continuando un cuento que se había desdibujado en otro cuento que había salido de la historia original unos 4 pisos atrás, Jokeblue dice, PFFT, qué espectacular, tienes una caja que es más grande por dentro que por fuera. Bueno, señor Loebes, yo tengo 4 alforjas pequeñas, y puedo llevar unos 30 rifles en ellas y munición más pesada que yo. Demonios, deberías ver cuántos rastrillos puedo meter en mi caja de herramientas en casa. Omage dejó caer la botella de sidra de manzana sobre la mesa para enfatizar. Hice una pausa, agitando mis pezuñas mientras trataba de imaginarlo. Estaba borracha y probablemente perdiéndome algo, porque no había forma de que un rastrillo pudiera caber en una caja de herramientas. Finalmente me di por vencida, decidiendo que debía ser una broma. Jokeblue es un nombre divertido. ¿Cómo se lo ganó? Omage se volvió más sombría, aunque no más sobria. Defecto de nacimiento. Su madre fue atacada por una broma asesina mientras estaba embarazada. Por suerte, uno de los 2 sobrevivió. Ah, dije, sin comprender realmente, pero extendiendo una pezuña reconfortante de todos modos. Parecía lo correcto, a pesar de que terminé tirando al suelo varias botellas de sidra. Afortunadamente, la mayoría estaban vacías. Un recuerdo me golpeó y comencé a llorar de nuevo. Pip. ¿Qué pasa? Con un suspiro tembloroso, relaté. Le disparé a uno de los Rangers de acero. En la nuca. Creo que fue la que mató a mi antiguo instructor, pero no estoy segura. Bueno, parece que la hija puta se lo merecía. Parece que todos los Rangers de acero se lo merecían. Sí, lo sé, pero me escabullí y le disparé. Y seguí disparando. Incluso después de que estuviera muerta. Hasta que vacié a Little Macintosh en su cadáver. Mi pecho se agitó con un estremecimiento. No me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Creo que me estoy perdiendo. Mi voz se ahogó. Monterey ya tenía razón. Me estoy quedando sin alma que salvar. Omage estaba a mi lado. No recordaba que hubiera dejado su silla. Por segunda vez esa noche, me abrazó mientras lloraba. Gentilmente me condujo hacia su cama. Ven aquí, Little Pip. Descansa. Si Redeye tenía algún problema con mi estancia en la Torre Tenpenny, no hizo nada para demostrármelo. Incluso la pérdida del alicornio y el grifo pareció pasar desapercibida. Sabía que eso debería preocuparme. En cambio, lo ignoré. En cambio, me relajé. Incluso fui al spa con Omage. 2 veces. No quería pensar en mí misma como una persona egoísta, pero al diablo con Redeye, necesitaba esto. ¿Y no me había engañado al menos un poco? Tal vez no, considerando mis errores, el orbe de memoria dañado, los planes de batalla realmente estúpidos, ir detrás del muro sola. Pero si yo no lo merecía, mis compañeros ciertamente sí. Tenía la esperanza de que Shenit y Omage se llevaran bien.
Sin embargo, aunque a Omage parecía gustarle la cebra, Shenid mantenía una actitud agradecida pero distante, incluso un poco fría. Hizo que las sesiones de horneado de magdalenas en la cocina fueran lo suficientemente incómodas como para que decidiera pasar ese tiempo en la biblioteca, sentada a la mesa, investigando y leyendo. Acababa de terminar una lectura comparativa de la versión íntegra de mineralogía aplicada de la biblioteca con la mía y estaba mirando el enorme cuadro de Valle Espléndido cuando Shenid entró al trote. ¿Tuviste suerte encontrando a tu hija?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras le recordaba la herramienta excepcional y única que Omage había puesto a su disposición. Sí y no, respondió Shenid. He visto señales de su tribu. Han estado viviendo en las estribaciones debajo de las ruinas de Camelot. Añadió rápidamente, a suficiente distancia de la nube rosa. Pero no he visto ni rastro de mi hija. Aún así, te doy las gracias por esto, deberías estar agradecida con Omage. Lo estoy. Entonces, ¿por qué actúas tan fría con ella? La cebra me contempló. Me juzgó. Finalmente dijo, ¿no has visto el arma que utilizó? Tu amante ha sido tocada por las estrellas. Está maldita. No puede salir nada bueno de ella. Shenid salió. Bueno, hay que joderse. Parecería que incluso ahora no se podía razonar con una cebra cuando se trataba de esa tontería. Probablemente tuve suerte de no pisar sangre de engendro de estrellas, o la cebra podría pensar que yo también estaba maldita. No existen las maldiciones. Le grité con frustración. Con un profundo suspiro, enterré mi cabeza entre los libros esparcidos. Unos minutos más tarde, Omage entró con un pegote de masa para magdalenas en la nariz. Ahora bien, susurró con voz ronca mientras envolvía sus patas delanteras alrededor de mí. Me sonrojé, sintiendo un aleteo agradable e incontrolado sobre mi cuerpo, como si hubiera caído en un lecho de mariposas. ¿Dónde estaba? Ese aleteo se concentró en mis regiones inferiores, volviéndose muy cálido y alegremente difícil de soportar. 23, no. La leche. De verdad los estaba contando. El bandido aéreo cortó el aire mientras nos acercábamos a Valle Espléndido. El cielo estaba nítido y ligeramente manchado de humo. El valle de abajo era un yermo rocoso completamente desprovisto de vida. Pequeños agujeros dispersos eran las únicas advertencias de que las cuevas debajo eran el hogar de docenas, si no cientos, de los monstruos más peligrosos de toda Ecuestria. Sabuesos del infierno. Hice flotar mis binoculares y miré hacia el horizonte. Un sumidero de varios kilómetros de diámetro indicaba el lugar donde se había detonado la bomba de fuego Valirio. La bomba se había introducido en el subsuelo. La superficie de arriba se había derrumbado en los túneles llenos de toxinas de abajo. Durante los últimos 200 años, el sumidero se había degradado y erosionado hasta convertirse en un amplio cráter. Brillaba débilmente, incluso a la luz del día. Estaba marcado con cientos de agujeros. En la cúspide del cráter, vi las paredes derruidas de Maripony. Antaño una estación para la extracción de gemas construida sobre las ruinas de una antigua fortaleza medieval, el edificio tenía más en común con el centro de reeducación de Gloucester que cualquiera de los centros ministeriales que había visto. La explosión y el hundimiento habían arrancado parte de los cimientos y derrumbado el resto. Aproximadamente un tercio del edificio se había derrumbado en el cráter. El resto había sufrido los efectos del subsiguiente terremoto. ¡Guau! Si la diosa sobrevivió a eso, creo que probablemente consiguió 200 años de vida. ¿Cuál es el plan, pequeña?, preguntó Shenid. ¿Plan? Velvet Remedy se rió entre dientes. Creo que Little Pip simplemente va a entrar y dispararle a la cara. Todos mis amigos habían pasado los últimos 2 días en una recuperación muy necesaria, al igual que yo. A pesar de la creciente desesperanza de nuestra misión, todos estaban bien descansados y en forma. Si iba a fallar y morir, estaba feliz de que fuera así. Con estas personas. Bueno, entonces vamos bien. Vendí todas esas armas y nos compré mucha munición. Incluso me las arreglé para conseguir balas encantadas para Lil Macintosh. No sé si están encantadas para matar dioses, pero nada se pierde probando. Revisé mi pipbook y abrí mi op. Verifiqué la fecha y la hora. Dichido debería estar devorando vuestras magdalenas ahora. Le sonreí a Shenid. Gracias por tu ayuda con eso. Estoy segura de que le encantarán. Me di cuenta de que cuando Shenid y yo cruzamos el hoyo y salimos del muro, yo había estado en el yermo durante poco más de 5 semanas. Ahora eran casi 6. 6 semanas de diferencia entre aprendiz de técnica de pipbook y aspirante a asesina de deidades. Mi vida es surrealista. Velvet Remedy se acercó. Entonces, ¿a cuántos orgasmos llegaste? Me sonrojé con vehemencia y hundí la cara en mis antebrazos. Atentos, gritó Calamity. Enemigos a las 8. Mi cabeza se levantó de golpe. Volví a levantar los binoculares. 5 orbes brillantes, escudos de alicornio, se dirigían hacia nosotros desde Maripony. Maldita sea, después de todo debería haberme puesto esa maldita armadura del enclave, maldijo Calamity. Lil Pip, coge el trueno de Spitfire. Nos espera un vuelo turbulento.
Hice levitar el rifle antimáquina mágicamente mejorado de la funda de Calamity y comencé a armarlo. De repente aparecieron 4 alicornios azul medianoche, flanqueándonos. Las estrellas me violen 1000 veces con el cuerno de Nigmaremon, susurró Shenit a mi lado, sorprendiéndome casi tanto como la llegada de la yegua alicornio. Has estado cerca de Little Pip demasiado tiempo, sugirió Velvet, sacando su escopeta. Las yeguas alicornio ya estaban formando sus escudos. Bienvenidos a la morada de la diosa. La voz retumbó en mi cabeza, reverberando con sus propios ecos. Oh, gimió Velvet, vacilando. Esto no está bien. Tirad vuestras inútiles armas y venid. Sois mis invitados. Porque yo, la diosa, no tengo nada que temer de vosotros. Oh no. No 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 no. Si no tiene nada que temer de nosotros, ¿por qué el espectáculo? Demonios, ¿por qué no nos desintegra sin más? Dijo Calamity. Shenit nos miró a los 3. ¿De qué estáis hablando? Pero lo sabía. Oh, por las diosas, las verdaderas, lo sabía. Enérgicamente, dije. Porque quiere que hagamos algo por ella. Fuimos guiados al interior del edificio en ruinas. Cuando aterrizamos, vimos al menos 3 docenas de alicornios más alrededor de las ruinas. En un solo movimiento, en perfecta unidad, todos voltearon la cabeza para mirarnos. Fue espeluznante. Fuimos escoltados a través de las puertas por los 4 alicornios azul medianoche. Habían dejado caer sus escudos. Evidentemente, no los necesitaban. Estábamos absolutamente superados. Me sorprendió cuando las yeguas alicornio nos llevaron a lo que parecía una subestación de seguridad dentro del edificio. Esta habitación parecía en gran parte intacta a la explosión, pero no al tiempo. El resto de las habitaciones y pasillos que habíamos visto estaban rotos y desmoronados, fragmentados por la explosión subterránea y erosionados por los siglos y el clima. Esta pequeña habitación estaba, casi intacta. Aquí no había ninguna diosa. Aquí no había nada más que algunas sillas, un banco de 4 monitores polvorientos y un micrófono, un archivador y unas tazas de café ridículamente prístinas. El área sobre los monitores era de vidrio, pero la ventana larga no miraba más que una pared de metal a centímetros de distancia. La pared opuesta tenía una puerta empotrada. Había extraños surcos en la pared. Creo que esta es nuestra celda, dijo Calamity. Si es así, sería asfixiante. Y estrecha, si alguno de los alicornios intentaba quedarse aquí con nosotros. Hablaremos. Pero antes, la diosa desea que observéis. Para vuestra comprensión y maravilla. La voz de la diosa no solo reverberaba, me di cuenta. Se prereverberaba. Como si hubiera docenas de voces más pequeñas y débiles dentro de esa voz, todas tratando de decir lo mismo al mismo tiempo, sin lograrlo. La voz de la diosa era un coro. ¿Comprensión de qué? Preguntó Velvet Remedy. Shenit la miró, confundida. De la diosa. Los monitores de seguridad cobraron vida bajo el polvo. Uno de ellos mostraba ponis con batas de laboratorio dando vueltas en una versión mucho más grande de esta habitación, llena de monitores y servidores y bancos de luces parpadeantes. Cuando queráis, dijo un pony color chartreuse con un estigma de un frasco lleno de un líquido verde burbujeante, mirándonos a través del monitor. Estas imágenes son del pasado lejano, dijo Shenit. El segundo monitor miraba hacia abajo a una gran planta de producción. La fábrica estaba llena con 6 enormes tanques interconectados llenos de líquidos luminiscentes color lavanda y verde detrás de las paredes de vidrio, la luz proyectaba sombras de colores sobre todo. Aparatos arcanos colgaban del techo. Pasarelas rodeaban los tanques y otra colgaba suspendida del techo por encima y entre ellas, deteniéndose a mitad de camino a través de la habitación con una especie de panel de control al final. ¿Esa es? Comenzó a preguntar Velvet Remedy cuando apareció un pony en el tercer monitor. Una anciana yegua unicornio lavanda con rayas grises en su crin púrpura. La habitación detrás de ella era aproximadamente del tamaño de esta, llena de equipos de monitoreo idénticos. Pero donde nosotros solo veíamos una pared de metal, ella veía una ventana panorámica que daba al piso de la fábrica que se mostraba en el segundo monitor. Willy de Sparkle, asentí. Diosa, dijo Calamity al aire, tocando el último monitor, ¿sabes que este está roto, no? El monitor tenía una gran grieta que lo atravesaba y mostraba solo borrones de píxeles. ¿Roto? ¿Qué? Claro que lo sé. La diosa lo sabe todo. Las pequeñas subvoces continuaron repitiendo telepáticamente las 2 últimas palabras durante varios segundos después de que la diosa hubiera hablado. ¡Qué tierna!, dijo Velvet Remedy con sarcasmo. ¿Listos para comenzar las pruebas con ponis?, dijo Willy de Sparkle, sonando un poco nerviosa. Envíala. Enviando al sujeto de prueba número 1, anunció el pony en el monitor 1. No la llames así. Advirtió Willy. Se acercó al trote para mirar por la ventana, y se le acercó a los labios una taza de café llena de lo que parecía té, sorbiendo con recato. Dejó la taza a un lado y apoyó el hocico sobre un micrófono. En el monitor 2, una encantadora yegua unicornio azul con una crin que había envejecido hasta convertirse en una lujosa plata se abrió paso lentamente hacia la pasarela suspendida. Se volvió y miró hacia la ventana.
Willy Sparkle, solo quería agradecerte nuevamente por darme esta oportunidad. Significa mucho para mí. De nada, Trixie, dijo Willy Sparkle amablemente. El nombre hizo sonar una campana en mi cabeza, pero tomó un momento ubicarlo. Trixie, la yegua de la cabaña en las afueras de Chester. Fue a Liverpool para reunirse con Willy Sparkle y nunca regresó. La yegua lavanda presionó un botón con su pezuña y una copa dorada con adorno se elevó de la consola al final de la pasarela. Un líquido púrpura y verde se elevó a través de los tubos que iban desde los tanques hasta el aparato de arriba. Luego se vertió un chorro fino en la taza. Trixie cruzó la plataforma y olió la taza. ¿Esos son rosas? Willy rió suavemente. Sí. Agregué el aroma. Con suerte, también sabrá a rosas. ¿De verdad? Trixie miró a Willy Sparkle con asombro. Las orejas de Willy se inclinaron. Probablemente no. Vaciló. Trixie, ¿sabes que no tienes que hacer esto? Oh, quiero, insistió el unicornio azul. Quiero ayudar. Y. ¿Esto me hará más poderosa? ¿Como Luna y Celestia? Bueno, no tan poderosa. Pero más poderosa, sí. ¿Como tú entonces? Willy Sparkle parecía incómoda. Si todo va según lo previsto, más poderosa. Y, es seguro, ¿verdad? Absolutamente, aseguró Willy Sparkle el unicornio azul en la pasarela debajo de ella. Todas las pruebas han tenido resultados espectaculares. La única variable es, bueno, la dosis. Y para eso necesitamos hacer pruebas con voluntarios como tú. Con suerte, lo haremos bien la primera vez y serás el primer nuevo alicornio desde que nació Cadance. El unicornio al final de la pasarela asintió. Y murmuró algo que sonó como grandes y poderosos olores a rosas, luego miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. ¿Estás segura de que no debería empezar con un poco más, entonces? Willy Sparkle sofocó una risa. No, en los monitores, todo sucedió a la vez. Desde el monitor roto, pude escuchar un rugido terrible y los borrones de píxeles convirtieron en una luz resplandeciente. En los otros tres, el mundo se estremeció. En el primer monitor, cayeron trozos de techo, algunos aplastando ponis, uno bloqueando la puerta. Un servidor se derrumbó con una lluvia de chispas. En el segundo monitor, todo el piso de la fábrica tembló. Pude escuchar los chirridos cuando varios de los cables que sostenían la plataforma suspendida se separaron del techo. Se cayeron secciones de la pasarela. 2 de los tanques se rompieron cuando un tercio del techo se derrumbó, derramando su contenido brillante sobre el suelo de la fábrica. Pude ver sistemas automáticos cortando y sellando las conexiones con los otros tanques. Trixie gritó cuando la mitad de los cables que sostenían su sección de la pasarela cedieron. La plataforma se balanceaba libremente. En el tercer monitor, las alarmas sonaban. Detectado pico de radiación. Detectada actividad sísmica. Advertencia de contaminación tóxica. Sellado de emergencia. ¡No!, gritó Willy Sparkle mientras una enorme placa blindada se deslizaba por la puerta de su habitación. Se volvió hacia la ventana cuando unas enormes contraventanas blindadas bajaron. Trixie. En el monitor 2, la plataforma de Trixie se inclinó, balanceándose en un arco bajo. El unicornio se deslizó por la superficie inclinada, tratando de encontrar apoyo, cuando el extremo inferior del segmento de la pasarela impactó contra el techo de cristal de uno de los tanques, rompiéndolo. El unicornio azul se sumergió en el tanque. Todos los monitores parpadearon y se apagaron. Los 4 nos quedamos en la sala de seguridad, conmocionados, nuestros ojos apartándose de los monitores para mirarnos los unos a los otros. El monitor 3 volvió a parpadear. Queridos ponis. Aquí la ministra de Ciencias Arcanas, Willy Sparkle, dijo Willy, debilitada. Han pasado 2 días desde el ataque de la bomba de fuego Valirio en Maripoli. Solo puedo asumir por la falta de rescate que este no ha sido un ataque aislado. Dejo este registro en caso de que alguien venga. Estoy atrapada en la habitación segura número 3 en el piso de los tanques de Maripoli. La anciana yegua lavanda se dirigió a la cámara. Las salvaguardas que deberían permitirme abrirla no funcionan. Y, desafortunadamente para mí, diseñé estas habitaciones para resistir un golpe de bomba de fuego Valirio cercano, por lo que la habitación es más que un rival para mi propia magia. Calamity, Velvet Remedy, Shenit y yo miramos el monitor, dándonos cuenta de que estábamos viendo la carta de despedida de Willy Sparkle. Mi visión comenzó a nublarse. Traté de obligarme a no llorar. Ya había llorado demasiado esta semana. Pero las lágrimas rodaron por mis mejillas de todos modos. No tengo comida, y el talismán de agua de la habitación segura parece haberse corrompido. Sonrió irónicamente cuando dijo, al menos, estoy bastante segura de que el agua pura no es de ese color. También empiezo a sufrir alucinaciones. Creo que estoy escuchando los gritos de los ponis en Maripoli, como si algo horrible les estuviera pasando. Pero sé que eso es imposible. Estas paredes están insonorizadas. Sigo escuchando la voz de Trixie en mi cabeza, gritando. A veces, la voz es insoportable, el pony lavanda negó con la cabeza. No es importante. Lo importante es que lo intentamos.
Lo intentamos y estuvimos muy cerca. Otra semana, tal vez incluso unos días más, y el trabajo que hicimos aquí no solo habría cambiado la guerra, creo que podríamos haber forzado una resolución pacífica. Lo importante ahora es que todavía tenemos una oportunidad más. Encuentra a Spike. Es mi asistente más leal, mi asistente número 1, encuéntralo. Willith Spark le pareció quedarse dormida. El monitor volvió a parpadear. ¿Spike? Preguntó Shanit. El monitor volvió a la vida. El rostro demacrado de Willith Spark le estaba pegado a la cámara. Parecía muy enferma, loca. Algo está pasando aquí. Yo, no sé el qué. Pero es malo. Si estás en Maripoli, sal. Sal mientras puedas y lanza un misil en este lugar. De repente, hubo un fuerte chirrido metálico del altavoz debajo del monitor 2. En el monitor, vimos cómo se levantaba la placa de metal sobre la puerta, doblándose las contraventanas de metal sobre las ventanas. El monitor 2 cobró vida. La sala de tanques era un desastre. El suelo estaba lleno de fluidos mezclados hasta la cintura. Algo nadaba en el agua. No nadaba, el cuerpo de un unicornio rojo claro estaba siendo arrastrado a través del líquido por un campo telequinético. Vimos cómo el campo sacaba el cuerpo del líquido y lo subía por el costado de un tanque. Un momento después, el cuerpo desapareció por el borde y entró el tanque. El contenido se tiñó rojo de sangre. En el monitor 3, Willith Sparkle se arrastraba hacia la puerta, demasiado débil por el hambre y la deshidratación para ponerse de pie. Por ello, no podía ver lo que había justo fuera de su ventana. La luz se encendió en la habitación. Una luz azul que tomó la forma de Trixie. El unicornio azul estaba de pie, reluciente, frente a Willith Sparkle. Desde este ángulo, pudimos distinguir claramente su rostro mientras hablaba con el unicornio lavanda que una vez llevó el elemento de la magia. La ilusión de Trixie habló, pero no salió ninguna palabra. Lo siento, Trixie, gimió Willith Sparkle. Mientras la boca de la ilusión de Trixie seguía moviéndose, Shanit pasó a mi lado y se acercó. Nuestra cebra comenzó a leer los labios de la ilusión. ¿Por qué lo sientes? Tu experimento funcionó, después de todo. Funcionó más maravillosamente de lo que jamás habíamos soñado. No te arrepientas. Sé feliz. Vas a vivir para siempre, dentro de mí. Sentí un profundo y oscuro escalofrío y recé para que Shanit hubiera traducido mal. ¿Qué? Preguntó Willith, asustada. Lamento que haya tardado tanto en ser lo bastante fuerte para salvarte, Willith Sparkle. Velvet Remedy jadeó cuando unos zarcillos celestes de energía telequinética entraron en la habitación y envolvieron cada una de las patas de Willith. ¡No! Willith Sparkle luchó con más fuerza de la que debería haber sido posible. Es hora de salvarte ahora, Willith Sparkle, continuó Shanit hablando por la ilusión de Trixie. Vamos a estar muy unidas ahora. Oh, diosas, gimió Velvet y enterró su rostro en la crin de Calamity mientras los zarcillos arrastraban lentamente a Willith Sparkle, pateando y gritando, hacia uno de los tanques. Yo estaba temblando. Quería desesperadamente, darme la vuelta. Pero no pude. Willith Sparkle dejó escapar un último grito mientras la arrastraban hasta el borde del tanque más lejano. Una palabra, un nombre, creo, pero no pude distinguir cuál era. Los dos monitores se quedaron en blanco. Y esta vez se quedaron así. Me sentía completamente aturdida por el horror. Velvet Remedy lloraba. Calamity parecía más lúgubre que nunca. Toda la habitación se estremeció, el aire se llenó con un chirrido metálico, mientras las contraventanas de nuestra propia ventana se levantaban. Miramos los tanques. Esta no era una habitación similar. Era la misma habitación. Los siglos no habían sido amables con la habitación del otro lado. Otro tercio del techo se había derrumbado, al igual que dos de los tanques. El charco en el suelo se había convertido en lodo cubierto con una enfermiza capa de polvo y escombros flotantes. Remolinos de luz de colores se filtraron desde los dos tanques aún enteros. Bailaron en el aire, explotando como fuegos artificiales. En mi cabeza, escuché los ecos de voces en lo más profundo de mi memoria, pero que sin duda nunca había oído. La grande y poderosa diosa os da la bienvenida. ¿Vale? ¿Cómo demonios matamos eso? Calamity. Sí sé. Más remolinos de luz salieron de los tanques. Brillaron, fusionándose, hasta que la cara gigante de Trixie apareció sobre nosotros. Pero no solo Trixie, ya que pequeñas motas con los rostros de otros ponis ocasionalmente salían a la superficie como granos, arrastrándose a lo largo de la cabeza y la crin de Trixie antes de hundirse de nuevo. No temáis. Porque yo, la diosa, ya sé por qué habéis venido. Redeye, ese pony traicionero, desea mi fin. Pero la diosa no está preocupada, porque la diosa es grande y poderosa, y Redeye no. De alguna manera, logré pasar a través del horror desgarrador de lo que estaba viendo y de lo que acababa de presenciar y prestar atención a lo que decía. No me gustó hacia dónde se dirigía esto. Todavía. Luché por encontrar mi voz. Rete ya ha visto estas grabaciones, ¿no es así? No importa que las haya visto. Eso es un sí. Importa que me ha desobedecido y ha conspirado contra mí. Importa que me haya estado reteniendo.
Redeye no me ha enviado un unicornio en más de un año y la diosa cree que pronto se interpondrá en el camino de mi unidad. Y, déjame adivinar, insistí, ¿necesitas que matemos a Redeye por ti? Por favor, que no sea algo tan estúpido como eso. Los fuegos artificiales ilusorios se movieron. Una espiral giratoria de llamas carmesí se arremolinó detrás de la mirada ceñuda flotante de la diosa, exagerando su disgusto. Uf, susurró Velvet Remedy, encogiéndose hacia atrás. Incluso para una diosa real, esto es demasiado. Relinchó. Honestamente, si debemos tener una diosa pesadilla, sobrenatural de las ciencias arcanas, ¿también tiene que ser una diosa del espectáculo carnavalesco? No seas absurda. La diosa puede matarte en cualquier momento que elija. Pero, y aquí viene. Es posible que haya descubierto algo que puede ser una amenaza para el grande y glorioso mundo que estamos construyendo. Y antes de que la diosa lo destruya, yo, debo saber lo que es. Vale, eso tiene mucho más sentido. Dice la diosa que afirmó saberlo todo no hace ni 20 minutos, murmuró Velvet Remedy. Calamity la empujó con un ala. ¿Serías tan amable de no meterte con la psicogestáltica telepática? ¿Y por qué nosotros? Pregunté. Porque el secreto que busca Redeye, el secreto oculto incluso de la grande y poderosa diosa, está encerrado dentro de un almacén en la calle del ministerio en Camelot. Oh. Así que ese es el lugar al que Redeye está tratando de entrar. Recordé una conversación con Vigilante. Sí, uno de los héroes de Equestria decidió que su ministerio sería el Ministerio de Genialidad. Incluso construyeron una sede del ministerio para él en calle del ministerio. Después de unos años, Luna ordenó que lo desmantelaran y comenzaron a usar el cuartel general del MDG como almacén. Con controles que solo pueden ser operados por Pegasos, inteligente. Entonces, la diosa en realidad no me necesitaba. Necesitaba a Calamity. Me pregunté cómo planeaba Redeye superar eso. Y más allá de un escudo que solo una ministra puede traspasar. Y ese sería el bypass que Redeye estaba tratando de atravesar. ¿Pero por qué? Oh. Por supuesto. Los familiares cercanos de las personas designadas, o incluso un descendiente directo de ellas, pueden pasar por un bypass. La diosa también necesitaba a Velvet Remedy. Una vez más, era yo quien despejaba el camino. Además, queda una cosa que impide la unidad. Un defecto en el proceso que debe ser corregido antes de que la unidad se pueda extender a todos los ponis en esta tierra maldita. ¿Sabes? Ahora que he visto de qué se trata esta unidad, me parece un poco desagradable. Eso es porque solo eres un pony. Tu especie no puede prosperar más en este mundo. Simplemente sobrevivís. Y a duras penas. Pero mis hijos pueden prosperar. Mis hijos son más poderosos. Más capaces de enfrentar los peligros deformes de este mundo. Los venenos que a vosotros os matan hacen a mis hijos más fuertes. Tus hijos ni siquiera pueden reproducirse, señalé. Cada alicornio que he visto es una yegua. No tienes sementales. Ahora, estaré de acuerdo en que puede ser divertido, pero cuando se trata de prosperar, supone un gran problema. La voz principal de la diosa se quedó en silencio un momento. Los destellos y los fuegos artificiales continuaron explotando detrás de su rostro resplandeciente y cubierto de otros rostros. Susurraron incoherentemente en mi mente, dándome dolor de cabeza. Como acaba de decir la diosa, un defecto. Pero uno que se puede corregir con la magia correcta. Déjame adivinar. ¿Quieres el librito negro de Rarity? La diosa me necesitaba después de todo. Necesitaba a alguien que pudiera abrir una cerradura. Mientras nuestros escoltas alicornios nos llevaban de regreso al bandido aéreo, todos mis amigos se preguntaban lo mismo que yo. ¿Y ahora qué? ¿Alguien más sabe leer los labios? Preguntó Shanit. De acuerdo, no todos mis amigos se preguntaban lo mismo. Redeye todavía me tenía entre la espada y la pared. Pero, me detuve como si me hubieran golpeado en la cara con un fardo de heno. Perdí todo sentimiento en mis pezuñas cuando una horrible comprensión más me inundó. ¿Lil Pip? Preguntó Calamity. Algo en mi expresión lo estaba poniendo muy preocupado. Trixie dijo que Redeye no le había enviado unicornios en más de un año. Mi mente recordó experiencias con esclavistas. Y los pequeños indicios de que Redeye, o al menos Stern, estaba particularmente interesado en los unicornios. Si no fuera un unicornio, diría que la arrojes al lago. Pero si Redeye no estaba enviando unicornios a la diosa, dije sombríamente, entonces se los estaba guardando para él. Me volví y miré a los demás con desesperación. Redeye habló sobre controlar el clima, mover el sol y la luna. No podría hacer eso si solo se convirtiera en alicornio. Pero no aspira a convertirse en alicornio. Está apuntando a convertirse en uno señalé con una pezuña a Maripony. En eso. La única forma que podía imaginar para obtener ese tipo de poder era reproducir lo que le había sucedido a Trixie. Y era posible. Había visto los vídeos. Y basándose en su afirmación de que la fortaleza en el bosque Everfree fue diseñada como un nuevo hogar para la diosa, estaba construyendo un duplicado de los tanques de Maripony en la catedral.
No le estaba enviando a la diosa ningún unicornio porque los unicornios tienen la magia más poderosa de todos los ponis y quería mantenerlos para consumirlos él mismo. Capítulo 30. Cazadores y presas. ¿Qué estás buscando? Dos tipos de movimientos muy violentos. Movimientos lentos, torpes y poderosos y movimientos espasmódicos, erráticos y excitables. Ambos van a matar. Virtudes. Mi primer consejo real, fuera del establo, fue encontrar mi virtud. Bueno, no, fue buscar un arma, una armadura y amigos. Y por más abrumadora que pareciera la tarea, creí haberla cumplido admirablemente. Era el consejo que siguió, encontrar esa característica definitoria positiva que me ayudaría a superar los horrores más oscuros que el yermo podría arrojarme sin perderme a mí misma, el que aún me eludía. En cambio, lo había sustituido por otros objetivos, otras misiones. Me impulsaban a hacer de este maldito mundo un lugar mejor, un lugar más brillante, para las personas atrapadas en él. Sentí que todos mis esfuerzos acababan de chocar contra una pared. Redeye era demasiado inteligente, demasiado tortuoso y demasiado bien organizado. Lo subestimé a cada paso, y usó eso contra mí con una habilidad cercana a un arte marcial. Incluso su afirmación aparentemente loca de acercarse a la divinidad estaba respaldada por un plan astuto y completamente horrible. La pura crueldad, la matanza fríamente calculada de unicornios en un acto peor que el asesinato, asestó un golpe en mi alma. Y, sin embargo, ya podía imaginarme su argumento. ¿Cuánto significa la muerte sufrida de unas pocas docenas o posiblemente incluso cientos de unicornios hoy al lado de generaciones de paz y seguridad para millones en el futuro? Probabilis. La diosa estaba loca. Y, sin embargo, era efectivamente intocable. Inmensamente poderosa. Y su ejército de esbirros, aunque considerablemente más pequeño en número que el de Redeye, estaba entre los oponentes más formidables de todo el yermo. Y estaban completamente dedicados, si no directamente controlados, por los caprichos de la diosa. Y sus caprichos equivalían a nuestra extinción. Y era una telépata tan poderosa que, incluso si pudiera idear un plan, lo arrancaría de mi mente antes de que pudiera acercarme lo suficiente a ella para llevarlo a cabo. Estábamos en una carrera contra la apoteosis. Y perdíamos. Sentí que la oscuridad me envolvía, oprimiéndome. Si alguna vez había necesitado una virtud a la que aferrarme, era ahora. Pero incluso las virtudes podían volverse contra ti. Podían perderse, deformarse o pervertirse. Vigilante me había hablado de las 6 mayores virtudes de la especie de los ponis: bondad, risa, generosidad, honestidad, lealtad y magia, aunque dejó en claro que había muchas otras y que la mía probablemente no estaba en esa lista sagrada. Había bromeado con que posiblemente podría encontrar versiones rotas y destrozadas de cada una de esas virtudes. Parecía que me estaba yendo mucho mejor en eso que en encontrar personas verdaderamente virtuosas. Aún así, había estado bromeando. Ahora había conocido a la diosa, la cosa que era Trixie, y sabía que había sido testigo del epítome de la virtud corrupta de la magia. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar la amabilidad corrupta y tendría la colección completa. Oh, pero has conocido la amabilidad corrupta, Little Pip. La dulce y cruel voz de la diosa atravesó mi cabeza, invadida por un coro de susurros, en su mayoría de acuerdo. El peso de sus pensamientos en mi mente era enorme, casi sofocante. ¿Eres tú? No. No, eso no está bien. No puede tener razón. Soy mejor que eso. Tengo que ser mejor que eso. Pero incluso mientras negaba ferozmente la sugerencia sádica de la diosa, mi mente evocaba dudas y demonios como si buscara demostrar que tenía razón. Había salvado a los esclavos de la vieja Apaloosa solo para dejarlos al cuidado de un pueblo que comerciaba con esclavistas. Había masacrado a los desolladores que violaron y cazaron a esa yegua azul en Liverpool, solo para alejarme y dejarla a su suerte una vez que la amenaza inmediata había pasado. ¿Cuántos más? ¿Cuántas otras veces me entrometí en una situación, intenté ayudar y luego me fui? ¿Debía contar a toda Birmingham como víctima de mi bondad? Recordé mi imagen en el espejo, reflejando mi alma. ¿Era amabilidad corrupta lo que había visto allí? ¿Era un monstruo? No, no, esto era un pensamiento enfermo y envenenado. Era la diosa atormentándome sin piedad, atacándome por donde era débil. Tenía una virtud, una buena y verdadera esperando a que la descubriera. Tenía que tenerla. Salimos de la estructura más intacta de Maripón y a la luz del día, 4 de las yeguas alicornio de la diosa guiándonos de regreso al lugar donde había aterrizado el bandido aéreo. Mi pibuk comenzó a hacer clic. La bomba de fuego valirio había sido detonada bajo tierra aquí. La radiación que emanaba del sumidero de Valle Espléndido no se acercaba al horror del cráter Birmingham. Al menos, no por encima del suelo. Una pared cercana contenía lo que parecía ser un mapa del edificio sobre un par de fuentes de agua. El clic de mi pibuk se aceleró siniestramente cuando lo acerqué a ellas, pero estaba más interesada en escanear el mapa para referencia futura. Sospeché que podría necesitarlo. A nuestro alrededor, las yeguas alicornio observaban en silencio desde detrás de las paredes derrumbadas o se paraban entre pilares rotos y escombros derrumbados. Su presencia silenciosa era inquietante y siniestra. ¿Prosperando?
Preguntó Velvet Remedy en voz baja, bajando la cabeza. Parecen más bien fantasmas errantes. Asentí con la cabeza, bajando la voz para responder casi instintivamente, como si el silencio de las yeguas alicornio exigiera implícitamente que hablásemos en voz baja. ¿Y has notado que no han dicho nada? Ninguna de ellas había hablado una palabra desde que nos encontramos con ellas en Valle Espléndido. En encuentros anteriores, habían sido jactanciosamente conversadoras. Creo que la proximidad a la diosa los abruma. Sus mentes individuales están siendo ahogadas por la de ella. Tan cerca, se convierten en poco más que zánganos. No es que me importen mucho sus personalidades individuales, intervino Calamity, susurrando, viendo que todas son variaciones de la diosa de la pedantería. El silencio no es del todo malo. Después de pensarlo un momento, continuó. Creo que es la corrupción. Valle Espléndido está lleno de eso. Señaló. Parece que ella puede comunicarse con sus llamados hijos afuera, pero no con los de aquí, y tampoco con gente normal, excepto en casos muy especiales como Redeye. Pero aquí, ella se mete en nuestras cabezas como si nada. Apuesto a que todo este valle es un amplificador enorme para ella. Maravilloso. Entonces que nadie piense en lo que haremos ahora hasta que estemos fuera de este lugar abandonado por las diosas. Calamity soltó una carcajada ante mi elección de palabras. Las yeguas alicornio, por supuesto, no dijeron nada. Nos llevaron a través de los escombros hasta el piso de asfalto que una vez había sido una zona de aterrizaje para vehículos aéreos. El bandido aéreo nos esperaba allí. En el techo, Pirelic bailó Yululo ante nuestro regreso. Velvet Remedy se detuvo. Calamity vaciló, sus orejas se pararon mientras miraba al pájaro. Esperad, susurró, extendiendo un brazo para bloquearme. Los 4 alicornios siguieron caminando hacia el bandido aéreo sin darse cuenta o sin preocuparse de que los escoltados habían dejado de seguirlos. Eso suena como una advertencia. Otra yegua alicornio cayó del cielo detrás de nosotros y levantó su escudo. Lo es, jadeó Velvet Remedy. Los 4 alicornios trotaron hacia el bandido aéreo, el líder comenzó a girar hacia nosotros, expectante, cuando el asfalto a su alrededor estalló en explosiones de energía mágica. Los 4 alicornios murieron, 3 instantáneamente, 2 de ellos derritiéndose en una sustancia viscosa. El cuarto colapsó a varios metros de distancia. Le faltaban varias extremidades y se desangró hasta morir con un lamentable relincho. El cuerno de Velvet Remedy se encendió cuando su hechizo anestésico permitió a la criatura pasar sus últimos segundos sin dolor. Las yeguas alicornio en las ruinas a nuestro alrededor tropezaron a la vez. 2 más cayeron cuando rayos de luz cortaron el aire. Velvet Remedy murmuró algo, cerrando los ojos mientras su cuerno destellaba y 5 pequeños orbes parpadeantes de energía salían disparados de la punta. Uno de los orbes pasó rápidamente sobre mi cabeza y se quedó flotando allí. Uno se quedó por encima de Velvet. Los demás buscaron a Calamity, Shenit y Pirelict y se cernieron sobre ellos como pequeños guardianes. ¿Nuevo hechizo? Velvet Remedy asintió con la cabeza, diciendo te lo explicaré más tarde mientras buscaba un camino a donde correr. Las yeguas alicornio de las ruinas estaban levantando sus escudos. El aire se estaba llenando de explosiones de energía mágica. Una manada de sabuesos del infierno cargaba a través de la parte superior de los escombros, moviéndose con una velocidad aterradora para enfrentarse a las yeguas alicornio bajo el fuego de cobertura de más sabuesos del infierno en el valle. Habían minado la pista de aterrizaje. Mi mente evocó imágenes de sabuesos del infierno excavando desde abajo hasta que menos de media pulgada de asfalto separara sus agujeros del mundo de arriba, luego colocando las minas en esa delgada barrera y llenando los agujeros detrás de ellos. «Volved adentro», grité. Primero había que reagruparse, salir de la línea de fuego. Me volví, solo para descubrir que estábamos bloqueados por la yegua alicornio con escudo que estaba detrás de nosotros. Más allá de ella, la puerta de entrada a Maripony estaba oscura y vacía. Los escalones de cemento que conducían a ella se derrumbaron cuando un sabueso del infierno surgió del suelo detrás de nosotros. Garras enormes rasgaron el escudo de la yegua alicornio y arrancaron enormes trozos de carne de su costado cuando se volvió para luchar. El alicornio casi lanzó un hechizo antes de que el sabueso del infierno le rasgara la cara con las garras y lo matara. Malditos insolentes. Un silbido agudo resonó en el aire y en mi cabeza, la diosa se proyectó mental y mágicamente a través de las antiguas sirenas de Maripony. Apreté mis pezuñas contra mis orejas, pero no ayudó. No podía pensar, incapaz de moverme bajo la presión. Calamity, Velvet Remedy y Shenit hicieron lo mismo, solo la cebra parecía resistir algo al sonido. El sabueso del infierno cayó de inmediato, agarrándose las orejas, aullando de dolor. Los otros se encogieron de dolor y luego se volvieron, huyendo ciegamente de regreso al valle. Al que estaba frente a nosotros no le fue tan bien. 3 alicornios descendieron sobre él, dejando desaparecer sus escudos mientras ensartaban a la criatura emboscada, clavando brillantes agujas de magia a través de su grueso pellejo. Uno de los 3 fue alcanzado por un rayo punzante de energía azul claro y se disolvió.
Un francotirador sabueso del infierno que estaba lo suficientemente lejos como para no ser debilitado por el ataque sónico / telepático de la diosa, lo que tenía protección contra él. Claramente, no todas estas criaturas eran malos tiradores. Un rayo de luz naranja golpeó a Calamity en el ala. Por un breve momento, todo su cuerpo resplandeció de color naranja, convirtiéndose en una lámpara con forma de Calamity. El pequeño orbe sobre su cabeza estalló, y el resplandor retrocedió hasta su ala antes de desvanecerse, dejando un agujero en su ala por donde podría meter mi pezuña. El hechizo de Velvet Remedy lo había salvado de convertirse en cenizas. Mi amigo Pegaso colapsó estupefacto, su grito ahogado por el de la diosa. Las sirenas se detuvieron. El ataque continuó, pero ahora la ráfaga de rayos de energía mágica mal dirigidos fue reemplazada por una pequeña cantidad de rayos dirigidos por expertos. Los ataques destellaron inútilmente contra los escudos de las yeguas alicornio. Tras el ataque sónico, los sabuesos del infierno no volvieron a cargar contra la base. Elipsis. Realmente debería haber usado esa maldita armadura, gruñó Calamity cuando Velvet Remedy se arrodilló sobre él, su cuerno brillando mientras trataba de no llorar. Oye, al menos no me estoy desangrando, ¿verdad? La energía mágica había deformado la carne de su ala alrededor de la herida e incinerado las plumas. Silencio, ordenó. Silencio. Guarda tus fuerzas y deja que tu médica haga su trabajo. Por su expresión de dolor, me di cuenta de que estaba mal. Otro rayo de energía golpeó los escombros detrás de los cuales nos habíamos refugiado. Las yeguas alicornio habían volado para derribar a los francotiradores, pero, cada vez que se acercaban, los sabuesos del infierno desaparecían en el suelo. Todo lo que estaban logrando hacer era alejarse más de la base y separarse cada vez más. La diosa había comenzado a llamar de vuelta a varios, sospechando o sufriendo una trampa. ¿Viste cómo reaccionaron todas cuando mataron a las primeras 4? Me preguntó Shenid mientras buscaba en su bolsa de botellas e ingredientes. Si el monstruo, Trixie, experimenta la muerte de cada alicornio, tal vez la muerte de muchos a la vez tenga en ella un efecto doloroso o desorientador. Asentí con la cabeza, archivando eso en mi mente para examinarlo cuando estuviéramos a salvo fuera del alcance de la diosa. Miré a Velvet y le pregunté, ¿estará bien? ¿Y podrá volver a volar? Velvet tardó más en responder de lo que hubiera preferido. Puedo reparar el daño estructural de su ala con mi hechizo de reparación, pero no puedo curar la herida. Necesitará al menos una poción de restauración extra fuerte para comenzar a sanar correctamente, más si quiere volar de nuevo en cualquier momento de esta semana. Y, ahora mismo, ni siquiera poseemos una poción curativa. Me miró con tristeza. Si recuerdas, utilicé todos nuestros suministros médicos para curarte dentro del establo 2. Sentí una punzada de culpa. Una locura de hechizo el que has lanzado, la elogió Calamity, ignorando resueltamente las órdenes de su médica. Ya has salvado mi vida. Solo la más leve sonrisa tocó la expresión ceñuda de Velvet Remedy. Sí, esperaba comprar más suministros médicos del Dr. Elpingoff. Pero con la Torre Tenpenny rodeado por las fuerzas de Redeye, no estaba dispuesto a separarse de nada más que unos pocos vendajes curativos. Así que pasé parte de mi tiempo allí aprendiendo un par de hechizos nuevos. Un hechizo de prevención a la desintegración me pareció prudente. Shenid sacó un frasco y se lo ofreció a Velvet. Lo tomó y lo envolvió en una funda telequinética, haciéndolo flotar cerca. Frunció el ceño mientras agregaba. Desafortunadamente, esta ala necesita más que mis pociones y algunos vendajes para sanar. Voy a necesitar cortar la carne deformada antes de que pueda comenzar a reconstruir y reparar los huesos de tu ala, insistió Velvet Remedy con remordimiento, dirigiéndose a Calamity. Esta es una herida mágica. Si no elimino toda la carne afectada, tu ala nunca sanará correctamente. Vas a sangrar mucho cuando lo haga, pero Shenid me ha dado algo que debería reducir la pérdida de sangre. Frunció el ceño. El dolor sería insoportable, así que tendré que usar mi hechizo anestésico. No podrás moverte durante la mayor parte de una hora. Un rayo de luz rosa golpeó por encima de la entrada a Maripony. Un bloque de cemento de la pared brilló y se disolvió. Shenid se volvió hacia mí. Hiciste volar el autobús antes. ¿Puedes llevarnos a todos lejos de aquí? Negué con la cabeza. Me había estado preguntando lo mismo. Puedo, pero hacerme flotar a mí sola ya es increíblemente agotador. No creo que pueda llevarnos muy lejos. E incluso si pudiera, no puedo movernos muy rápido. Y todo lo que necesitan esos francotiradores es un buen disparo para matarnos. Entonces estamos atrapados aquí hasta que encontremos suministros médicos para el alado. Maldición, chica, ¿no te has aprendido nuestros nombres todavía? Soy Calamity. Mis disculpas, Calamity. No estoy acostumbrada a pensar en nombres o a sentirme. La ex esclava cebra claramente estaba teniendo dificultades para expresar sus sentimientos con palabras, en un nivel de familiaridad donde me parezca apropiado utilizar nombres. Podría haber jurado que la había escuchado referirse a al menos uno de nosotros por su nombre antes, pero ahora que lo pensaba, no podía ubicar un momento. Lo más cerca que pude recordar fue que ella preguntara cómo Calamity consiguió su nombre.
Solo las figuras más importantes en su vida habían recibido nombres, Redeye y Stern, que gobernaban a quienes la habían esclavizado, o figuras legendarias como Ángel y Nigmaremon. ¿Durante cuántos años había guardado su silencio? Sabía lo imposible que me había parecido entablar amistad con mis compañeros del establo 2, habiendo sido yo el incómodo contacto con la yegua alcohólica. Ser una cebra en los pozos de esclavos de Birmingham habría sido aún peor. Me pregunté si alguna vez se molestó en aprender los nombres de la mayoría de sus torturadores. ¿Era esta la forma en que había llegado a identificar a las personas en su mente? ¿Creéis que puede haber suministros médicos aquí dentro? Preguntó Shenit, mirando hacia Maripony. Revisé la función de mapeo automático de mi Pipbook, así como el escaneo del mapa mural. Para mi disgusto, la clínica médica de Maripony estaba en la sección que se había derrumbado en el cráter. Todo lo que hubiera estado allí ahora estaría aplastado, esparcido y probablemente contaminado. Había baños que podrían tener cajas médicas, pero estarían abastecidas con el tipo de suministros que Calamity necesitaba. Sentí que era improbable y no tenía ganas de intentarlo. El horror de lo que acechaba allí, y de lo que la diosa había hecho, cuajó mi sangre. Sabía que la diosa nos necesitaba, pero ¿y si cambiaba de opinión? No quería que corriéramos el mismo destino que Dwight Sparkle. Hay un hospital en un pueblo a pocas millas de aquí, anunció Calamity, sorprendiéndonos a todos. Parte de la minería de gemas que servía a este lugar. Cuando cerraron las minas, el pueblo quedó abandonado, pero volvieron a abrir algunas zonas para albergar a los ponis que trabajaban en Maripony y sus familias. No le pregunté cómo sabía nada de esto. Calamity había estado sobreviviendo en el yermo durante muchos años antes de que nos conociéramos. ¿Quién sabía qué rumores y retazos de información había aprendido? Estaba contenta por este cambio en nuestra suerte. Otro disparo golpeó la pared detrás de la que me escondía, provocando que brillara y se derritiera. Encogí un poco más mi cola dentro de la cobertura. No iríamos a ninguna parte hasta que dejaran de disparar tanto en nuestra dirección. Y debería haber muchos tejados en los que esconderse mientras me curo, nos aseguró Calamity. No es perfecto, pero probablemente sea el lugar más seguro de los sabuesos del infierno, si podemos llegar allí. Todos sabíamos que estábamos hablando de un viaje de kilómetros sobre un paisaje infestado de sabuesos del infierno, irradiado y empapado de corrupción. Solo señala el camino, Calamity, dije, sonando más seguro de lo que me sentía. Tengo un plan. Siempre lo tienes, sonrió Calamity. Solo llévanos a Vieja Olney y estaremos bien. Los sabuesos del infierno parecieron perder interés después de aproximadamente una hora. Me hizo preguntarme si había un propósito más grande detrás del ataque o si esto solo había sido por deporte. Me paré en la barandilla de la pequeña torre de agua de Maripony, mis binoculares flotando frente a mi cara. Desde aquí, pude distinguir las formas de Vieja Olney en la distancia, descansando pacíficamente. Una carretera elevada pasaba cerca, sin ir a ninguna parte. La carretera se había derrumbado menos de media milla más allá de la rampa de salida del pueblo, dejando una línea de escombros y vehículos aplastados que el tiempo y el valle casi habían logrado borrar. Volviendo mi mirada hacia el horizonte, vislumbré una sombra que pudo ser Villa Pony. Más allá de eso, el cielo se volvía brumoso y espeso por el humo de los fuegos del Everfree. Caminando por el borde, me di cuenta de que podía ver 3 de esas torres en forma de aguja elevándose hacia los cielos nublados. Estaba bastante segura de que una de ellas era la misma que había visto en las afueras de Valle en las nubes, pero antes no había visto las demás. Terminando de dar la vuelta a la torre de agua, miré de nuevo hacia Vieja Olney, luego tracé el camino que tendríamos que recorrer para llegar allí. Un conjunto de vías de tren que se extendían desde Vieja Olney hasta Maripony, cruzando una llanura rocosa con solo ondulaciones menores a excepción de un barranco lleno con toques de vegetación rala y agua contaminada y estancada. No pude distinguir ningún detalle, pero las plantas debajo del puente se agitaban como si hubiera un viento mucho más fuerte soplando por la quebrada que la brisa que apenas movía mi crin. Mi vista se volvió negra cuando una yegua alicornio atravesó mi estrecho campo de visión, oscureciendo el paisaje. Guardé los binoculares y me apresuré a bajar. Más alicornios comenzaban a regresar. Los que ya estaban aquí habían regresado a su posición silenciosa, aparentemente sin prestarnos atención. Esperaba que la diosa o sus alicornios volvieran a escoltarnos, pero era casi como si hubieran olvidado que estábamos aquí. Sin embargo, eso era imposible. Seguían mirándonos directamente. Quizás la diosa estaba evaluando qué haríamos a continuación. O tal vez se estaba recuperando. Había perdido a varios de sus hijos en el espacio de una hora. No fui la única que encontró extraño este comportamiento. «Hola», dijo Calamity, trotando temblorosamente hasta uno de los alicornios de color púrpura oscuro y agitando una pezuña en su cara. ¿Nos recordáis? Los tipos que quieren encontrar esas cosas que pedís. Tengo una ala herida. Si alguno se dignara a curármela, partiríamos ahora mismo. Se volvió hacia mí, tambaleándose un poco por los últimos efectos del hechizo anestésico. Esto es extraño, ¿verdad? Quizás la diosa está tomando una grande y poderosa siesta, sugirió Shanit.
Calamity soltó una risa que terminó en una mueca de dolor. Oye, Shenit, anunció de repente Calamity. Nunca lo he dicho, pero quería que lo supieras. Me alegro de que estés libre y con nosotros. Misericordiosa Celestia, Calamity. ¿Podrías ser menos sutil? Shenit lo miró en silencio. Luego dijo simplemente. Gracias. Calamity estuvo callado unos segundos, luego lo intentó de nuevo. Entonces, ¿esas pociones que preparaste, alguna de ellas serviría para fortalecer la piel o algo así? No, respondió Shenit. Pareciendo entender su intención, ofreció cortésmente. Conozco muchos brebajes venenosos que podrías añadir a tus balas, si te interesa. Lo sentí por él. Estaba tratando de conectarse con el nuevo miembro de nuestro grupo. Él había sido el más acogedor con ella, confiando en mi juicio. Pero, aún así, realmente no se habían unido de la manera silenciosa en que lo habían hecho Shenit y Velvet Remedy. Ni siquiera habían establecido el tipo de relación, rivalidad sería la mejor palabra. Respeto a regañadientes. Que Shenit y Lobes compartían. Eran conocidos amistosos. Y sospeché que Calamity estaba tratando de encontrar una manera de convertir eso en verdadera amistad. Calamity trotó alrededor de la yegua alicornio. Esta se dio la vuelta letárgicamente, sin apartar su vista de él. Estoy tentado de empezar a dispararles. Matemos a todas las que podamos. Velvet le lanzó una mirada de alarma y él retrocedió con una sonrisa. No he dicho que fuera a hacerlo. Solo que es tentador. Shenit negó con la cabeza. Debemos aprovechar este respiro para implementar el plan de la pequeña sin interrupciones. Saqué flotando la armadura del enclave de Calamity del bandido aéreo, así como el trueno de Spitfire y el resto de nuestro equipo vital. No quería que nadie se acercara al trote cuando el área alrededor del autobús aéreo aún podía estar minada. Mientras colocaba nuestro equipo en el centro de un gran trozo de pared tirada, Velvet nos llamó para que nos acercáramos. Pirelict aterrizó sobre su espalda, hinchándose y pareciendo importante. Como precaución, Velvet iba a lanzarnos otra protección contra la desintegración. Había estado mirando a Calamity cuando estalló su orbe, pero no me había dado cuenta de que los que estaban encima del resto de nosotros habían desaparecido simultáneamente. Puedo lanzar este hechizo sobre varios a la vez, explicó Velvet mientras volvía a lanzar su hechizo, pero colapsa después de que cualquiera sea alcanzado. Así que, por favor, sed buenos e intentad que no os disparen. Se volvió hacia mí. Especialmente tú. La verdad es que odio esta idea. Eres demasiado vulnerable. ¿Por qué siempre eres la que corre más peligro, Little Pip? Pero ella conocía la respuesta. Ya habíamos hablado de esto. Todos mis amigos se reunieron en la losa de hormigón mientras yo los envolvía en un campo de levitación. Velvet se volvió para ayudar a Calamity a entrar en la armadura del enclave, siendo extremadamente cuidadosa con su ala parcialmente reparada. Llevaba de nuevo la armadura de cebra, insistiendo en que minimizáramos los riesgos tanto como fuera posible. Sobre todo porque Little Pip parece insistir en asumir más responsabilidad de la que le corresponde. Hice flotar el trozo de la pared de Maripony hacia arriba, sin detenerme hasta que estuvo al menos 4 pisos por encima de mí. Contaba con el cemento para protegerlos de las armas de energía mágica de los sabuesos del infierno. Entendí la preocupación de Velvet Remedy, pero esta vez no se podía evitar. Mi magia telequinética se había vuelto lo suficientemente poderosa como para poder hacer flotar esta gran sección de pared y a todos ellos fácilmente, pero agregarme a la mezcla crearía tal tensión que tendría suerte de llegar a la mitad sin agotarme. Estuve de acuerdo en compensar mi peso lo suficiente para evitar que mis pasos dispararan minas o anunciaran mi presencia a cualquier sabueso del infierno que pudiera estar acechando justo debajo de la superficie, pero eso era todo. Al final, Velvet Remedy tuvo que aceptarlo. Tenía que ser yo. Comencé a avanzar, moviéndome alrededor de las ruinas de Maripony. La losa de pared con mis amigos flotaba muy por encima de mí. Si bien no mucho, estaba agradecida de poder correr el riesgo en su lugar. ¿Era esto algo que haría amabilidad corrupta? Tan pronto como tuve ese pensamiento, lo aparté de mi mente. No podía permitirme el lujo de tener dudas en este momento. Cuando llegué al borde agrietado de la base de Maripony, vacilé. Mi Pigbook estaba haciendo clic, advirtiéndome de la radiación. Pero no había sonido, ninguna pantalla especial en mi OP, diseñada para advertirme de la corrupción. Vieja Olney de repente me pareció muy lejos. Las manchas rojas en mi brújula OP me alertaron sobre más amenazas. Hice flotar cerca el rifle ígneo y activé Fast. Iba al trote, un consejo de un libro, guía de correr para enclenques, que leí en el Ateneo de Duilite Sparkle durante una de las horas en las que Omage interpretaba a DJ-3 y me dio la oportunidad de recuperar el aliento. Me quedaban varios kilómetros por recorrer y quería cerrar la distancia lo más rápido posible, lo que, sorprendentemente, significaba no correr tan rápido como pudiera. Un dardo espinoso golpeó mi costado, rebotando inofensivamente en mi uniforme blindado. Mi hechizo de focalización se centró en el primer roñásprito, luego en el segundo. Disparé una ráfaga de 3 balas en cada uno, y los insectos hinchados por corrupción estallaron en llamas mientras caían al suelo.
Seguí trotando por las vías, acelerando un poco mi paso para compensar los segundos perdidos durante el tiroteo. La pared que sostenía a mis amigos flotaba por encima de mí, manteniendo mi ritmo. Nos acercábamos al barranco. Mi piel comenzaba a picarme en lugares extraños. Me preocupé, preguntándome si eran nervios o una reacción alérgica. O, peor aún, los primeros síntomas de corrupción. Mi brújula OP se llenó de rojo. Aparecieron decenas de lucecitas. Luego más. El barranco estaba plagado de vida hostil. Troté sobre las vías y me preparé para galopar, esperando que el desvencijado puente de madera me ofreciera protección. Algo se elevó por el borde del barranco. Me estremecí, mirando fijamente a la cosa mutada por corrupción. Parecía una planta, su enorme cabeza cubierta de sacos de gas que le permitían flotar, el tallo colgaba y se arrastraba detrás de ella. Un esfínter en el centro de su cabeza se tensó y luego me escupió una sustancia viscosa. El efluente cargado de esporas salpicó el suelo cerca de mis pezuñas, emitiendo un hedor asfixiante. El yermo nunca parecía quedarse sin nuevas formas de mal. Varias plantas escupidoras flotantes casi idénticas se movían hacia mí desde el desfiladero. Activé FAST de nuevo, fijando las dos plantas más cercanas, enviando 2 ráfagas de 3 balas a los esfínteres de las cabezas de cada monstruo, mientras un tercero rociaba su porquería hacia mí. Sentí que la sustancia salpicaba contra mi armadura y mi pelaje, quemando donde tocaba y provocando que interrumpiera mi hechizo de focalización mientras me atragantaba por el hedor. Las 2 plantas flotadoras que había golpeado se prendieron espectacularmente, las cápsulas de gas que les daban movilidad prendieron como versiones en miniatura de globos de fiesta. 3 más de las plantas escupideras flotantes se precipitaron hacia mí desde el barranco, una golpeó la forma en llamas de la primera y se quemó explosivamente. La segunda me escupió su saliva cargada de esporas, mientras que la tercera cargaba hacia mí como si quisiera atraparme y devorarme. Me agaché hacia un lado, esquivando la planta flotadora, y volví a activar FAST, apuntando primero a la que cargaba y luego a la que me había alcanzado con su escupitajo. Las balas salieron de la boca con silenciador del rifle ígneo. Las 2 plantas objetivo se convirtieron en agitadas bolas de fuego. Pero las plantas flotadoras seguían llegando. Dejé caer el hechizo de orientación y lo volví a activar inmediatamente, apuntando a 2 más. Una de las plantas en llamas me escupió, su saliva con esporas ahora en llamas. Afortunadamente, la porquería ácida se esparció por las vías detrás de mí, fallando por 1 metro. Mi piel estaba empezando a doler mucho donde me habían alcanzado. Salí de FAST de nuevo y me sacudí, arrojando la sustancia pegajosa lejos de mí. Luego levanté el rifle y activé el hechizo de apuntar, disparando de nuevo contra la manada de plantas medio ardiendo que se me acercaba. Una de las plantas flotantes en llamas cayó al barranco. Pude escuchar más vejigas de gas incendiarse y estallar cuando una rápida reacción en cadena prendió fuego a varios cientos de metros del barranco. Corrí, galopando a través del puente de madera mientras las llamas del barranco comenzaban a lamerlo. Un calor feroz y un hedor sofocante me azotaron mientras me obligaba a cruzar, mis ojos ardían. Varias de las plantas en la conflagración de abajo me escupieron esporas. La mayoría golpeó el puente, prendiéndole fuego. El efluente ácido golpeó mi costado izquierdo, y mi trasero y las alforjas empezaron a arder. Me mordí los labios, sabiendo que un grito podía atraer sabuesos del infierno. Corrí tan fuerte como podía, un dolor punzante en mis patas. Ahora estaba concentrándome en hacer levitar la pared, el intenso calor amenazando con romper mi hechizo. El fuego se estaba extendiendo por mi costado. Me dolía respirar. Las llamas lamieron mis pezuñas, quemándolas. Grité. Estaba casi al otro lado del puente en llamas, el barranco debajo ahora un río de fuego, cuando el sabueso del infierno salió del suelo, alertado por mi grito. Pero estaba lo suficientemente por delante de mí como para que Calamity pudiera apuntarle desde la pared flotante. 4 ráfagas de energía mágica desde arriba, derritiendo al sabueso del infierno en lodo. Empecé a bajar el trozo de pared, ahogándome con el humo y el hedor de mi propio pelaje en llamas, sabiendo que no podría aguantarlo mucho más. Estaba a 3 metros del suelo cuando el dolor me abrumó y la dejé caer. Llegué al final del puente en un galope tambaleante y colapsé, rodando por el suelo, retorciéndome mientras apagaba el fuego a mi alrededor, gritando. Elipsis. Solo vayamos a Vieja Olney y todo estará bien, intervino Shenit, su exótica voz tomando un tono burlón mientras miraba el pueblo de abajo a través de mis binoculares. Habíamos llegado a la cima del paso elevado y estábamos mirando a Vieja Olney desde arriba. Desde aquí, pudimos ver docenas de sabuesos del infierno acechando por el pueblo. Un par estaban incluso en los tejados. Dita sea, ¿por qué me escucháis? Preguntó Calamity. Yo no soy Lil Pip. Todos sabéis que todos mis planes no valen una mierda. Me dejé caer, haciendo flotar telequinéticamente los binoculares hacia mis ojos. Todavía no podía sentir nada, el hechizo anestésico de Velvet Remedy estaba haciendo su trabajo, pero eso no me impidió usar mi hechizo de levitación. De hecho, casi lo hizo más fácil.
Había pasado la segunda mitad haciéndome lo suficientemente liviana para que Pirelli me llevara mientras yo hacía flotar a los demás y a la pared detrás de mí. La yegua unicornio no había perdido tiempo en envolverme con el resto de nuestros vendajes médicos mientras me regañaba por sufrir otra lesión espantosa por el bien del equipo. Pero con el dolor desaparecido y estando libre del humo asfixiante, me sentí segura de que había hecho lo correcto. Había algo mal en mí, podía sentirlo donde el escupitajo me había golpeado. Algo arrastrándose debajo de mi piel que ni siquiera el hechizo de Velvet pudo sanar. Había hecho flotar mi propio brazo ante mí para mirar el hechizo de diagnóstico médico de mi Pibbook. Confirmó que estaba sufriendo por algo, pero no pudo determinar qué era ese algo. No era veneno y comprobé que no había infestación de esporas. No, la saliva con esporas de esas plantas flotantes habían sido mezcladas con corrupción. Nunca había creído que podría cubrir la distancia sin exponerme a la corrupción. Nunca habría tenido tanta suerte. Más bien, era una cuestión de cuánta exposición y qué tan rápido la corrupción pasaría factura. Sabía que la sociedad que guardaba los secretos de la Torre Tenpenny poseía un hechizo que podía purgar la corrupción, aunque no sabía si podría revertir el daño causado por ella. Esa era mi esperanza. Las ruinas de Vieja Olney incluían varios edificios casi intactos, uno de los cuales era el hospital. Colocado en el techo había un artilugio que nunca había visto, de color caramelo, como una bicicleta pero con aletas fijadas en la parte superior. ¿Qué es eso?, pregunté, señalándolo. Creo que es una bicicleta aérea para ponis terrestres, dijo Calamity. Con una de esas, un pony terrestre puede volar. No me importaría usar eso. No más correr por el suelo mientras hacía levitar a los demás a salvo. ¿Crees que todavía funciona?, pregunté esperanzada. Nope, dijo Calamity, desinflando mi sueño. Pero luego añadió, pero apuesto a que puedo arreglarla. Esperanza resucitada. Perfecto. Porque ese es nuestro plan B. Miré el resto del pueblo, notando un extraño conjunto de antenas brillantes entre múltiples cajas y barricadas en un techo al otro lado de la calle del hospital, y una dispersión de viejos vehículos militares en la carretera. Había un camión volcado con cajas de metal esparcidas a su alrededor, y un tanque pesado medio hundido en el suelo. En lugar de un tono tierra normal o una coloración de camuflaje, el tanque había sido pintado con rayas multicolores brillantes. La pintura era vieja y estaba descolorida, pero aún así le daba un sorprendente toque de color al pueblo. Me reí. Ese tanque parece un arco iris. No se me ocurrió ninguna razón lógica para que tuviera ese color. ¿De verdad? ¿Es así como se ven?, preguntó Shanit. Ante mi expresión interrogante, explicó. Nunca he visto un arco iris. Primero encontré imposible la afirmación de la cebra, luego trágicamente triste, luego curiosa. Miré hacia las nubes que sellaban el cielo. Había visto llover aquí. Había visto llover mucho, de hecho. Pero nunca había visto un arco iris afuera, excepto en carteles e ilustraciones. De hecho, los únicos arcoíris reales que había visto estaban en el establo 2, cuando estaban encendidos los rociadores del huerto de manzanas. La luz solar artificial del establo fluía a través de la niebla, creando arcos relucientes de hermosos colores. Solía rogarle a mi madre que me dejara jugar con ellos cuando era más joven. Incluso me dejó una vez. Sí, dijo Calamity en respuesta a mis pensamientos. Para conseguir un arco iris real, necesitas magia o luz solar directa. Probablemente nunca haya habido un arco iris en el yermo. Pensó un momento y luego agregó. Excepto tal vez en el bosque de Belfré, ya que la capa de nubes se fragmenta allí. Intercambié miradas con Velvet Remedy cuando un cuchillo se deslizó en mi corazón. Nunca había pensado en cuánto los echaba de menos hasta que me di cuenta de que vivíamos en un mundo sin arco iris. Elipsis. Voy a dispararles, anunció Calamity antes de coger el trueno de Spitfire con las pezuñas y apoyarlo sobre la barandilla de hormigón del paso elevado, apuntando a uno de los sabuesos del infierno en el pueblo de abajo. ¡No! Siseó Shenit, empujando el trueno de Spitfire con su pezuña. Si les disparas, les harás saber que estamos aquí. Esperad, comenzó a decir Velvet Remedy, pero mi atención estaba en Calamity y Shenit, y la atención de los dos estaba entre ellos. Yep. Imagino que puedo matar a un par antes de que se den cuenta de dónde vienen los disparos, y luego más cuando salgan de esos edificios. Que vengan corriendo hacia nosotros. Tenemos mucho espacio entre aquí y allá para dispararles. Ya estaba sacando mi propio rifle de francotirador, haciendo levitar mi cuerpo anestesiado en una posición óptima de francotirador. Little Pip, espera. Dijo Velvet, pero sus siguientes palabras fueron interrumpidas por nuestra compañera cebra. ¿Acaso sois tontos? Shenit resopló. No es así como te comportas en territorio enemigo. Nuestro enemigo nos supera en número. Y estos no son estúpidos desolladores, sino oponentes inteligentes. No te enfrentas a ellos sin alguna estrategia. Calamity ladeó la cabeza. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Jugar al escondite? Sí, asintió Shenit con firmeza. Estemos alerta, movámonos rápido, mantengámonos a favor del viento y en las sombras. Evitémoslos siempre que sea posible.
Matemos solo a aquellos que no podamos evitar, y hagámoslo rápida y silenciosamente. Calamity me miró. Yo digo que matemos los que podamos mientras podamos hacerlo desde la distancia. Así, reduciendo su número, no nos superarán si nos alcanzan. Shenit suspiró, colocándose entre Calamity y yo, mirándolo. Escúchame. Te he observado. Eres un cazador. Sabes cazar. ¿Pero sabes ser una presa? Calamity dio un paso atrás, levantando la visera de su armadura del enclave para mirarla directamente. No tengo ningún interés en ser una presa. Bueno, yo he pasado la mayor parte de mi vida siendo una presa. Y sé cómo sobrevivir cuando te superan en número y te acosan, le informó Shenit. Quizás deberías escuchar. Calamity volvió a mirarme más allá de ella. Lil Pip. Tú decides. Shenit también se volvió hacia mí. Sopesé las opciones. Pero, al final, las tácticas que conocía ganaron. Estoy de acuerdo con Calamity. Matemos los que podamos antes de entrar. Subí el rifle de francotirador, cargando balas perforantes y apuntando. Desde esta distancia, no podía usar mi hechizo de orientación para ayudarme. Pero no tuve problemas para apuntar a una cabeza utilizando solo la mira telescópica. Shenit relinchó, sacudiendo la cabeza. Calamity recogió el trueno de Spitfire del asfalto del paso elevado y tomó posición a 20 metros de mí. Maldita sea, esperad. Escuché gritar a Velvet Remedy, pero ya había apretado el gatillo. Blam. Blam. El aire se llenó con el sonido de un trueno ensordecedor cuando comenzamos a disparar contra vieja Olmec. Vi como la cabeza del sabueso del infierno en mi mira estallaba en un chorro de sangre. Me moví para apuntar a mi próximo objetivo. Los sabuesos del infierno estaban todos mirando hacia arriba, girándose, comenzando a moverse. Encontré un segundo y disparé, pero la criatura se movía demasiado rápido. Apunté delante de él, dando un segundo disparo y luego un tercero. Ya no podía apuntar a una parte específica del cuerpo, solo disparaba y esperaba suerte. Mi segundo disparo lo alcanzó, pero solo lo ralentizó. El tercero falló por completo. Seguí intentándolo. Hubo más disparos, rayos de energía mágica cortando el aire, pero estábamos demasiado lejos y demasiado bien protegidos por el paso elevado para estar en peligro de otra cosa que no fuera un francotirador hábil. Calamity estaba teniendo mucha mejor suerte. Cada disparo daba en su objetivo, paralizando o matando. Comenzó por elegir a los que estaban en la calle mientras yo me enfocaba en los que acababan de salir por las puertas. Eso funcionó mejor. Maté un segundo. Y un tercero. Oh, mierda, siseó Calamity cuando el sabueso del infierno al que había apuntado empezó a hundirse en el suelo, cavando por la calle como si fuera papel higiénico húmedo. Calamity disparó, volando la cola de la criatura mientras desaparecía. Ya no salían por las puertas. Y, cuando miré hacia arriba, vi al último de los sabuesos del infierno en la calle desaparecer en un agujero. Habíamos matado a 10 de ellos. Bueno, brillante, dijo Velvet Remedy. Simplemente brillante. Ahora saben que estamos aquí, y les hemos atacado primero. Parecía enfadada. Calamity movió su ala herida. Mi ala no está de acuerdo. Las orejas de Velvet Remedy se aplanaron. Ahora, le dijo Shenit a Calamity, eres una presa. Todos somos presas.